ya que vamos a compartir una palabra para meditar en ella, para escudriñar las cosas maravillosas que Dios tiene que hablarnos hoy. Vamos a ver el Salmo número 16, desde el versículo 7 al versículo 9, a través de la Nueva Traducción Viviente. El tema de hoy se llama Dios revela su presencia. Lo que hace Dios es revelar su presencia de muchas maneras a todos nosotros. Desde los principios de la creación, Dios comenzó a revelarse a los hombres. En la primera etapa, Dios tuvo una relación muy íntima y muy cordial con Adán y Eva, principalmente Adán, que fue el primero. Después vino Eva. Y en ese principio de Dios, entonces había una estrecha relación entre ambos. Y Dios hablaba con ellos, dice la Biblia, y Él se paseaba en el huerto de una manera muy especial. En nuestras vidas y en el tiempo de hoy, Dios sigue hablando a nosotros, Dios sigue hablando a toda la humanidad. Dios le habló a Israel por medio de sus profetas y hoy nos habla por medio de su palabra, por medio de las enseñanzas, los maestros y maestras, pero también nos enseña y nos revela su voluntad a través de las cosas que nos toca vivir. Cada decisión, cada situación nos muestra que hay un Dios que está hablándonos. El Dios del cielo, en toda su generosidad, siempre revela su presencia, es decir, diciéndote a ti y a mí, yo estoy aquí con ustedes. Yo no te he dejado jamás. Yo no te soltaré de mi mano, dice Dios, yo te sostendré. Y vemos en esto la bondad y el amor de Dios, que a pesar de todo lo que somos, en nuestras debilidades, como hemos aprendido los días martes, en la santidad de Dios, en lo impenetrable de Dios, aún así nos abre una pequeña ventana o puerta para poder entrar y ver su gracia y su poder. Somos tan pequeños, somos tan frágiles, pero Dios es grande y fuerte. Dios es todopoderoso. Y esto lo vemos a través de toda la existencia de las Escrituras, cómo Dios va mostrando su interés por nosotros. Así es que en el Salmo número 16, desde el versículo 7 al 9, vamos a estar leyendo. Mira lo que dice este Salmo de una manera muy especial. Bendeciré al Señor quien me guía, aún de noche, mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. Vemos las palabras de este salmista. Lo interesante es cómo se expresa de parte de Dios, cómo ve a Dios. Está diciendo, yo hablaré y bendeciré al Señor, le expresaré mi gratitud. Le diré a Dios que Él ha sido bueno y generoso conmigo. Dice, quien me guía aún de noche. Mi corazón me enseña. Es decir, Dios llega a lo profundo del corazón del hombre para enseñarnos las verdades, para revelarnos su perfecta y santa voluntad, para mostrarnos lo maravilloso que es Él. Dios nos guía a todos de una manera sobrenatural. ¿Cuál es el plan divino de Dios? Primero, es que usted y yo vivamos en paz. Una de las cosas que nos cuesta en este tiempo es vivir en paz, en calma y en quietud. Hay mucha inquietud, sobre todo cuando vienen grandes cambios. Y Dios dice, vivan en paz porque el Señor de toda la creación soy yo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Señor de todo. Y de todos los años que hemos vivido, ¿nos ha faltado algo? No, hemos tenido todo y aunque a veces ha bajado por muchas circunstancias, Dios nunca nos dejó. Él siempre nos sostuvo y nos ha sostenido hasta el día de hoy. Así es que una forma de hablar del Señor, de revelar su presencia, es que hoy tú puedes decir, yo estoy vivo por la gracia de nuestro Dios. Tú fuiste cuidado, has sido protegido, has tenido en tu mesa el pan todos los días, pues esa es la presencia de Dios sobre tu vida. Te ha cuidado el Señor. ¿Cuánto dan gracias por la salud que tenemos? Y aunque tenemos algunos achaques por la edad, ¿no es cierto? Que ya el hombre se va desgastando de una manera natural, pero Dios dice que Él nos renueva como el águila. Él nos da fuerza. Recuerda lo que dice Isaías. Los jóvenes se fatigan, se cansan y caen, pero los que esperan en el Señor, estos tendrán nuevas fuerzas. Y Dios revela de esa manera también su presencia. Dios revela su presencia en la economía. Dios ha provisto todo. Siempre Dios ha provisto. Cuando dicen amén, no ha faltado nada. Dios revela su presencia en la economía, en lo que emprendemos, en lo que hacemos, en el trabajo, en lo que hacen tus manos, en lo que haces día tras día. Dios se revela allí proveyéndote todo. Porque Dios es un Dios que marca la diferencia entre todo lo que nos rodea. Dios nunca te dirá
que Él está lejos de ti, Él siempre te dirá, yo estoy aquí a tu lado. Tú y yo nos podemos alejar por muchas circunstancias, pero Dios no se alejará de nosotros. Mire lo que dice el versículo 8 de este Salmo 16. Sé que el Señor siempre está conmigo. Siempre está conmigo, dice. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. En otras palabras, está diciendo, aunque vengan movimientos fuertes a mi vida, aunque vengan momentos dolorosos, aunque algo cambie en lo que yo estoy viviendo, Dios está conmigo y no seré sacudido. Si Dios está con nosotros, no solo es porque nos ama, sino porque es un deleite para Dios compartir con nosotros. Somos sus hijos, somos su pueblo, somos su iglesia y Él jamás nos dejará. Él está a nuestro lado de una manera muy sobrenatural. Miren lo que dice el versículo 9 de este mismo salmo. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. ¿Cuántos se alegran en el Señor? Hay alegría en el corazón. Estamos contentos por lo que Dios está haciendo, por el control que tiene Dios de cada nación, de cada país y de todo lo que sucede en el mundo entero. Dios está bajo control. Nada escapa a su voluntad y su propósito. Hermanos míos, Dios está de nuestro lado. Mi cuerpo descansa seguro. Fíjese que a pesar de que podamos dormir una noche y tal vez dormir otro rato y descansar, a veces no descansamos. Estamos inquietos, algo en nuestra vida sucede. Algo hay que nos inquieta y que nos quita la paz. Pero aquí el salmista dice, yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está allí. Dios nos habla de muchas maneras. ¿Han experimentado usted la presencia de Dios en su vida? Y la pregunta es, ¿cómo entonces Dios se puede revelar de una manera más nítida a mi vida? Todos queremos que Dios se revele de una manera muy especial. A veces esperamos que alguien nos hable de Dios o que diga cosas que yo necesito saber de Dios. Pero la realidad es que Dios habla de una manera muy personal. Dios tiene muchas maneras para hablarnos, maneras diferentes. Tiene también muchos hijos y todos los hijos que tiene Dios, ninguno es igual al otro. Somos todos diferentes. Así es que como Dios te habla a ti, no le habla igual al otro. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que empezar a conocer a Dios. Cuando el hombre llega y la mujer a conocer a Dios, entonces se entiende cuando Dios le está hablando a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos diferentes, no pensamos igual a veces, no vemos las cosas desde el mismo punto de vista, todos vemos algo distinto o diferente. Por eso también encontramos en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los mismos, en algunos casos, acontecimientos, pero descritos de otra manera, desde otra perspectiva, desde otra mirada. Y uno dice, pero qué interesante es esto. Cómo cada uno lo pudo ver, pero en todo lo que ellos vieron, son una gran enseñanza para nosotros de que Dios estaba allí con ellos. Así Dios también hoy está con nosotros. Ninguno puede decir, no, si Dios no te habla como a mí, no, Dios no te está hablando. No, Dios te está hablando hoy de muchas maneras. A veces la gente quiere oír a Dios de una manera audible, es decir, que aparezca una voz, no sé, una voz poderosa, una voz tremenda que me haga tiritar y me diga, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Hacia dónde vas? Dios no lo va a hacer. Porque esa es una manera humana de ver las cosas. Nosotros todos lo vemos desde la perspectiva humana, pero Dios no es como nosotros. Así es que Dios a veces nos habla de una manera más clara. ¿Y saben qué? Dios te habla directamente a tu corazón. Y Dios lo hace de una manera poderosa. Tú y yo tenemos pensamientos. Y a veces no nos damos cuenta que estamos pensando en ciertas cosas. Dios está hablando en las situaciones y en las circunstancias que estamos viviendo. Dios a veces cuando hay dolor, cuando no hay paz en nuestros corazones, es porque Dios nos está diciendo, no está bien como estás viviendo, no estás haciendo las cosas correctamente. Hermanos míos, si un cirujano está preocupado y nervioso, esa operación no va a salir bien. El hombre tiene que estar quieto, tranquilo, calmado para realizar y todo lo que está en su mente concentrado en lo que él sabe para que esa operación sea la mejor, esa cirugía, y esa persona realmente sea restaurada. Lo que hace Dios es llegar a lo profundo del corazón, porque cuando Dios opera un corazón que está malo, entonces Dios quiere que ese corazón quede como nuevo.
y funcione como nuevo y saque las cosas viejas. La única manera de detener un cáncer es extirparlo. Y por eso Dios actúa de una manera clara y precisa. Dios nos comunica de una manera inconfundible. Dios nunca te va a confundir. Todo lo que Dios habla, lo habla con total claridad. Dios nos habla cuando nos da un nuevo día. Dios nos habla en los procesos, en los cambios, incluso en el camino que hemos llevado. He hecho esto ya durante 10 años y sigo igual. Entonces Dios te está diciendo, tienes que cambiar. No es la manera, no ha sido la forma. Entonces Dios nos está diciendo, tienes que hacer cambio. La comunicación de Dios con el hombre es inconfundible. Cada vez que escuches a Dios, sepa esto, hermano mío, que usted sentirá una verdadera emoción dentro de usted. Sentirá a Dios hablando con toda su gracia y su amor infinito a su alma y a su espíritu. Dios desea cambiarlo a usted de adentro hacia afuera. Eso es lo que Dios hace primero. Después nos hermosea por todos lados porque Dios es bueno, pero Dios hace cambios interiores. Por eso Dios quería que el hombre escuchara su voz. Cuando pecó Eva, entonces junto con Adán se escondieron, ya no podían escuchar con nitidez la voz de Dios. ¿Dónde están ustedes? ¿Por qué se esconden? Por causa entonces de un problema, de una dificultad. Y a veces el hombre no quiere escuchar una verdad de Dios. Cuando, hermanos míos, nosotros somos aconsejados, debemos entender que Dios nos está hablando. No necesita un pastor, una pastora. Dios nos puede hablar por todas las personas que nos rodean. Para Dios nada es imposible. Dios puede usar situaciones, circunstancias y palabras que golpean fuerte nuestro corazón. Yo creo que a todos nosotros Dios nos envía un mensaje. A veces el Señor nos habla por medio de otras personas. Y Dios lo hace de una manera clara. Dios no es un Dios que habla cosas a medias y que te deja en lo incierto. Dios te habla cosas totalmente seguras. David recibió una corrección a través de un profeta llamado Natán. Vamos a ver la historia de esto aquí en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, desde el versículo 1 al versículo 7. Cómo Dios le habló a David. Dios le envió un mensaje a David. ¿Por qué? Porque David estaba en lo incorrecto. Pensaba que por el cargo importante que él tenía como rey y la autoridad que Dios le había dado, podía hacer lo que quisiera. Y eso es lo que sucede a veces con nosotros, los jóvenes. Pensamos que porque somos jóvenes sabemos más que los ancianos. No es así. Te queda todo un camino por recorrer todavía. Todos nos pasó la misma situación. No hay ninguno acá de nosotros que diga, no, yo no viví eso. Todos vivimos esas experiencias de sentir que lo que yo quería tal vez era lo mejor, sin saber que Dios tenía algo muchísimo mejor que lo que mis pensamientos o mis ideales. Dios nos enseña, a veces es con dureza, como un padre tiene que disciplinar a un hijo o una hija. Y a veces duele, incomoda, pero entienda, es lo mejor para usted. Es lo mejor para usted y para mí. Recuerde, Dios es su Padre. Dios es su Padre. Y Él es lo mejor para todos nosotros. ¿Sabe cuál era el castigo de un pecador? Morir con dolor y tragedia como en una cruz. Cristo pagó el precio por todos nosotros. Dice que fue crucificado por nuestras culpas, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Hermanos míos, y es por eso que Jesús soportó la carga y el peso de todos los pecados de los hombres. El amor de Dios es que Él perdonó todos nuestros pecados, pero no por eso, hermanos, Dios no nos sigue enseñando, instruyendo que debemos caminar en la rectitud. Veamos lo que nos dice 2 de Samuel en la NTV, por favor, capítulo 12, del 1 al 7. Encontramos aquí una enseñanza maravillosa. Mire lo que dice. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Esto es una parábola que hace Natán. Natán no puede llegar y decirle, mira rey, has pecado, Dios me dice que estás en adulterio, has asesinado al esposo de esta mujer Betsabé, así es que tienes graves problemas. No le puede decir eso porque el rey podía haberle cortado la cabeza en un instante.
Así es que le lleva una parábola, una historia. Lo que quería Dios llegar al corazón de David. Así que a veces las cosas, cuando nos hablan y parecen duras, Dios quiere llegar a lo profundo de tu corazón. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico. Pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre. La mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. David había tomado de un hombre, lo único que él tenía y que amaba era su esposa, Betsabé. David tenía su harem y su grupo de mujeres y tenía mucho más que ese hombre. Pero él codició otra mujer, teniéndolo todo. Natán tuvo que llegar allí como un profeta enviado por Dios. Háblale a David. No es correcto lo que está haciendo. No es justo la forma en que está actuando. No es correcto. No debe hacerlo así. Entonces Dios envía a este gran varón de Dios, Natán, y le cuenta esta historia. Tú lo tienes todo, David. Has disfrutado de toda mi benevolencia y de mi misericordia. ¿Qué puedes decir, David? Yo te lo he dado todo. Hermanos, Dios nos puede guiar a través de una conversación de alguien, ¿sabe usted? Si estamos hablando del reino o de la palabra, puede surgir una enseñanza o algo que Dios quiere hablarme. Pero siempre busque personas sabias para hablar, para que lo edifiquen, para que lo hagan crecer. La actitud de David era una actitud soberbia, una actitud de que lo estoy haciendo bien, yo soy el rey y puedo tomar lo que quiero, pero Dios le dice, no es así, David. No es lo que tú quieres. Hay un orden que establece Dios. Urías, el esposo de Betsabé, fue enviado al campo de batalla para que muriera. Quería librarse David. Quería pasar como que nada había ocurrido, pero se convirtió en un asesino. ¿Por qué? Porque no estaba escuchando a Dios. A veces nos convertimos en personas duras. A veces luchamos contra nosotros mismos, con el carácter, la forma, la vida, diciéndonos, Dios, cambia, hace cambios en tu corazón. Pero nos cuesta. Dios siempre está hablando. Dios siempre está comunicando una verdad, una gran enseñanza. Le dice entonces Natán, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué actuaste de esta manera? Tenías tantas ovejas. ¿Por qué no tomaste de las tuyas y le tomaste a ese hombre? Sabes, ese hombre amaba a David y respetaba al rey, pero él no lo respetó. Nosotros debemos respetar a quienes están a nuestro lado y quienes nos ayudan y nos tienden la mano. Como amados, como hermanos en Cristo, debemos respetarnos, amarnos. Hermanos, hoy no hay respeto por las autoridades. La gente pasa por encima. Hermanos, no hay, como que les quieres llamar la atención y sienten que no corresponde. Hermanos, ahí el versículo 7 dice, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. David se enoja mucho por lo que le cuenta a Natán y la historia. Y él dice, bueno, ese hombre rico se equivocó, pero era él.
Era él el hombre rico. Natal estaba hablando a él. Lo que sucede es que no le puso nombre. No dijo el rico David o el rey. ¿Para qué? Para que David tomara conciencia. ¿Sabe que antes de ser rey, David, qué es lo que hacía? Cuidaba las ovejas de su padre. Como dice la Biblia, las pocas ovejas que ellos tenían. Era un joven sencillo que escribía preciosos salmos. Pero ¿qué sucede con el tiempo? Nos sentimos grandes y orgullosos. Pensamos que podemos vivir la vida sin que nadie nos diga nada. Quiero contarte algo, no es así. Siempre habrá alguien que te estará sobre ti y te indicará lo que debes hacer, aquí o en el trabajo. Y aunque esa persona a ti no te guste, pero tienes que recordar que hay alguien que es mayor que tú. Hermanos míos, hay un Dios que está en el cielo, que es Señor de todos, y Él es tu Padre, y Él es mi Padre, y Él siempre va a querer lo mejor para usted y para mí. Él desea que vivamos una vida plena, que el gozo nunca se vaya de nuestros corazones, que ese gozo permanezca por siempre en nuestras vidas. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que estemos siempre cerca de Él. Dios le dice, yo te ungí rey. Cuando una madre ve a un hijo, ¿qué le dice? Hijo, tú estuviste en mi vientre. No eres cualquier persona. Y yo te cuidé y yo te amé. Así es que tienes que entrar en un estado de comunión, de armonía dentro del hogar. Nosotros tenemos que comprender que nuestro Padre nos dio la vida. Y Él es el dador de la vida. Y si estamos hoy aquí es por la mano poderosa de nuestro Dios. Dios nos dio nuestros padres, nuestros hermanos, nos dio la iglesia de Cristo. Dios nos ha puesto todo para que vivamos de una manera sobrenatural y entendamos que Dios quiere hablarnos todos los días. Amados, recuerden, nunca usted puede olvidar que Dios siempre está hablando. De muchas maneras Dios nos habla. El tiempo de Dios del Padre es ahora. Dios habla todos los días y también nos habla cada vez que hay una palabra, un mensaje. Usted apropiese de la palabra. ¿Cómo Dios da a conocer su presencia a través de la palabra? Dios revela su voluntad. Y una de las cosas que nos cuesta a todos, y nos ponemos como ejemplo todos, porque nos cuesta leer las Escrituras. Las Escrituras son el fundamento de la manera en que Dios nos habla. Dice la Biblia, los santos hombres de Dios escribieron las Escrituras inspirados por el Espíritu Santo. Y todo lo que el Espíritu les dio que escribieran a los grandes hombres de Dios era guiado por el Padre para nuestro beneficio, para que nosotros conociéramos la perfecta voluntad de Dios. Y también demostrarnos que su presencia es clara y real para con cada uno de nosotros. Cuando tú y yo consideramos la palabra y a Dios, vamos seguro. Nadie te podrá quitar lo que Dios tiene para ti. Nadie te arrebatará lo que Dios te ha dado. Porque nadie le gana a Dios. Dios es todopoderoso. Dios es poderoso. Lo hemos visto y lo hemos palpado en muchísimas cosas. Lo hemos sentido. Hermanos, fíjese que antes de llegar a esta propiedad que hoy tenemos aquí, muchas personas querían estas últimas etapas de estas casas. Y un señor dijo, yo ya tengo dado mi pie, así es que esa casa es mía. La señorita que nos atendió dijo, no hay posibilidad alguna. Entonces, yo quiero esa porque la que no está pareada y no sirve, bla, bla. Y entonces ella dijo, no se puede. Estábamos en una conversación con ella cuando aparece la contadora de la empresa y ella dice, ¿qué sucede? Bueno, ella, la secretaria, la mira y también la mira, venía bajando de un segundo piso, así es que aparece allí. Y yo comienzo a hablarle. Yo hablo muy poco. Yo me largué con todo. Y ella dijo, ¿sabe? Le dijo a la niña, a la secretaria, no hay ninguna casa de las que están aquí que esté asegurada si no llegan con el pie. Esa es la realidad. Si usted llega con los recursos hasta la hora, yo lo espero, entonces la casa queda anotada para ustedes. Dios nos estaba diciendo, yo estoy con ustedes y allí se construirá mi casa, porque Dios da una palabra. Dios está con nosotros. Dios está con usted. Dios no lo ha dejado.
Dios confirma todas las cosas. Pueden haber tropiezos, pueden haber obstáculos, pero cuando Dios como Padre estamos en su perfecta voluntad, nadie nos puede quitar las bendiciones de Dios. ¿Cuándo saben que Dios es bueno? Amén. Sí, el Señor nos habla de muchas maneras. Dios nos expresa cuánto nos ama. Y hermano, y aquí estamos. Y el Señor que tenía anotado su nombre tuvo que salir. Pero no es porque nosotros lo echamos. Bueno, en realidad sí, pero fue el Señor. No fue eso. La generosidad de Dios es que Dios habla y nos habla de muchas maneras. ¿Sabe? Uno dice, ¿quién intervino? Dios, a través de esa dama que llegó ahí. Fue enviada por el Señor. ¿Qué sucede? Hermanos míos, indudablemente que Dios siempre está en control. Hermanos míos, Dios te quiere bendecir. Cuando meditamos en la Sagrada Escritura, Dios nos da una perspectiva nueva. Lo que leía Dan del Salmo número 1 es tremendo lo que estaba leyendo ahí. Dice que meditaremos en la ley del Señor de día y de noche, que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. ¿Y sabe lo que dice? Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Cuando nosotros conocemos la palabra y vivimos por ella, todo lo que emprendamos, ¿qué va a suceder? Va a prosperar. Dios nunca te dejará a mitad de camino. Dios nunca te dejará en la incertidumbre. Si te ha tocado vivir cosas dolorosas y tal vez no has llegado a lo que tú siempre has deseado, es porque no hiciste las cosas conforme a la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios perfecta, el oír a Dios, marcar su presencia en nuestras vidas, cada día diciendo, yo sé que estás conmigo. Señor, yo sé que tú no me has dejado. Señor, yo sé que tú eres fiel. Esa es la manera en que yo puedo escuchar a Dios, hablando y creyendo lo que Dios nos dice. El martes aprendíamos de que dentro de todo Dios es santo, santo, santo. Y el problema nuestro es que es tan santo Dios que Dios está aquí, nosotros estamos muy lejos. Y para que Dios nos oiga, tenemos que llegar al nivel que es Dios establece para nosotros. Y la Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. Entonces Dios establece. Y mire, cuando un padre y un hijo le dice, hijo, mira, quiero que llegues temprano hoy. No, yo no llego tarde. Momento. No te voy a oír de esa manera. Tu violencia impide que nos comuniquemos. Así es que hasta que llegue esta conversación. Cuando el hombre viene a Dios y le dice, Dios, ayúdame, Dios dice, momento, hay algo que hay en ti que todavía no me permite escucharte. Y el hombre lo que debe hacer es, al igual que un padre, perdona mamá, papá, estoy alterado, cambiemos. Y el hombre tiene que arrepentirse, porque todos los días pecamos. Y decirle, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, porque tú eres santo, santo, santo. Y entonces Él te va a escuchar. Por eso a veces el hombre dice, ¿por qué tan distante? David no escuchó a Dios. Cuando vio a Betsabé, cuando en todo su palacio estaban los hombres de guerra peleando una batalla y David estaba en el palacio flojeando junto a los suyos. Él debía estar dirigiendo el campamento, las batallas, y era un guerrero, pero se había olvidado de escuchar a quién. A Dios, el que había guiado su vida cuando mata al gigante y sigue toda una carrera de expectativas y de triunfos, dejó de escuchar a Dios. Escribió salmos, los cantó, los expresaba con gratitud, pero David olvidó esos mismos salmos que él había escrito. ¿Te has arrepentido alguna vez? Muchísimas veces, pero a veces lo olvidamos y volvemos a caer en la misma trampa. Dios no nos va a escuchar cuando nosotros no hemos dicho, Señor, tú estás aquí y yo quiero escucharte a ti. No escuche las voces del mundo. No escuche lo que la gente piensa. Escuche lo que Dios dice por medio de su palabra. Lo que nos dice este salmo precioso que leía nuestro hijo Dan, dice, se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Entonces prosperarán. Veamos lo que nos dice el Salmo 119, versículo 97 al 99. Uno de los salmos más largos de la Biblia.
Este salmo dice, oh, cuánto amo tus enseñanzas. El mismo David que escribió las había olvidado. Dice la Biblia, nosotros tendemos a olvidar el amor de Dios sobre nosotros. Cuando pasamos cosas difíciles, pensamos que Dios nos abandonó. Dios nunca te va a abandonar. Cuando pecó Adán y Eva, Dios no los abandonó. Dios volvió a ellos como siempre lo hacía. Así es que tú y yo podemos fallar, pero Dios siempre va a volver a nosotros. Dios lo sabe todo. Dios lo penetra todo. Eso se llama la inmanencia de Dios. Dios está en todo lugar. Dios construyó el universo y el universo, Dios está sobre él y el universo está en él. Nada controla a Dios. Yo puedo llorar en el altar, pero Dios va a hacer su voluntad sobre mí, no lo que yo quiero. Así también Dios, cuando habla con David, David, debes cambiar porque entonces te va a ir mal si sigues de la misma manera. Así también Dios por medio de la palabra nos dice, aprende mis enseñanzas. Veamos lo que nos dice el Salmo 119, versículo 97 y 99. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Y el versículo 99, así es. Tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso ¿en qué? En tus leyes. Cuando yo pienso en Dios y en su palabra, cambia mi manera de ver la vida. Cambia mi perspectiva de todas las cosas. Todo Dios lo transforma para nuestro propio bienestar. Como Él lo sabe todo desde el principio, sabes, Dios tiene un plan desde que tú naciste. Y Él lo quiere llevar a cabo todos los días. No solamente un tiempo, todos los días. Quiero contarte algo. Mi Dios es real y está presente en este mundo. Dios no ha dejado este mundo a pesar de las guerras, los pleitos. Pero ¿sabe qué? Siempre alguien tiene que poner orden. Siempre. Siempre va a haber alguien que ponga orden. Imagínense si no existiera la policía. A veces la gente se enoja porque lo controlan. Pero creo que están en su justa medida. Están para eso. Así como controlan al bueno, ¿a qué deben controlar? Al malo. Si haces las cosas bien, no tienes de qué preocuparte. ¿Ven? No, sí, hay cosas complejas y difíciles, sí, pero yo he caminado en la ley de mi Dios. Mi palabra me ha enseñado. Así es que estoy tranquilo, Dios está conmigo. Eso nos trae paz. ¿Cuántos dicen amén? Que es lindo llegar a un hogar donde hay paz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe el deseo de Dios? Dios quiere estar cerca de nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos contentamiento, alegría, gozo. Vea, las personas se alegran de cosas que son instantáneas. Alégrese en el Señor, Él permanece para siempre. Dios nos dice, yo quiero que tengan valor, que sean valientes, que no le teman al futuro, ni a lo que estamos viviendo hoy. ¿Saben? Quiero contarte algo. Solo Dios te puede bendecir. Solo Dios te puede prosperar. Dios te puede dar todo lo que tú necesitas. Dios pone valor, fuerza en nosotros. Su presencia es tan poderosa que Él nos impulsa a vivir una vida nueva cada día. ¿Sabe? También en la vida debemos aprender a hacer pausas. Y esas pausas, ¿sabe para qué son? Para meditar a través de la palabra de Dios en aquellas cosas en las que he fallado y donde Dios me está corrigiendo. Señor, reconozco que en esto no he sido bueno, que no he hecho lo correcto. Ayúdame a hacer los cambios, porque los mejores cambios que nosotros hacemos son los que Dios hace en nuestra vida. Los mejores cambios son los que Dios hace por medio de su palabra. Y Él quiere hacernos cada día conforme a su preciosa voluntad. Estamos hechos y diseñados para ser hijos del Dios Todopoderoso. Por eso, ¿cuánto amo tus enseñanzas? Piensa en ella todos los días, mis hermanos. Medita en la palabra de nuestro Dios. Escudriñe las Escrituras, porque esta
harán ver en su vida que Dios está presente. Dios nunca nos ha dejado. Dios siempre quiere marcar su presencia en todos nosotros. Recuerde que no importa las circunstancias o las situaciones, Dios está ahí para hablarnos de una manera especial y sobrenatural. Cierre sus ojos. Gracias te damos, Dios.